¡Ay, mi madre! Miren eso, caballeros, qué miedo. Durante años hemos escuchado la misma pregunta. ¿Qué hace falta para arreglar Cuba? Algunos hablan de dinero, otros de cambios, otros de tiempo. Pero casi nadie se detiene a pensar qué significa realmente reconstruir un país. No se trata de incluso de que la gente dice, ay Alejandro, pero dile en tu video, habla de bloqueo. Habla de bloqueo y que lo quiten para que tú veas cómo Cuba se levanta, cómo Cuba crece, se desarrolla. Miren, ojalá. Ojalá y la solución de Cuba fuera solo dinero. Porque reconstruir no es solo levantar lo que se cayó. Reconstruir es mirar lo que se rompió y aceptar que no todo se ve a simple vista. El daño antropológico existe, es real, se refleja en todos los aspectos de la sociedad cubana. Es un hecho, no lo estoy inventando yo, se refleja en estas calles, en las paredes, en las personas, en las necesidades de cada uno, en cómo nos movemos, en cómo nos proyectamos, en cómo hablamos, en cómo pensamos, en cómo vivimos. Cuba parece un país cansado, pero el cansancio más profundo no siempre está en las calles, está en otro lugar. Y en videos anteriores ya hablamos de felicidad, ya hablamos de sueños, pero hoy toca hablar de algo mucho más incómodo. Hablar de todo lo que tocaría reconstruir para que Cuba vuelva a funcionar en un futuro como un país. Y no solo como lo estamos viendo hasta ahora, como un lugar en el que se sobrevive. Eso es lo que estaremos haciendo en el video del día de hoy. Y mientras yo en este video les voy a hablar de muchas cosas que necesitan reconstruirse en Cuba, en las calles de La Habana se anuncia el Festival de la Salsa. Es muy común ver aquí a este auto, por ejemplo, esta máquina que la he visto muchas veces en las calles de La Habana, anunciando con un autoparlante un Festival de la Salsa entre varios artistas, Michael Blanco, la Mayor, Jaila, Elito Rebé, bueno, ¿qué les puedo decir de todas esas personas? Y claramente con el patrocinio de Habana Club, es lo que están anunciando en ese carro. Y mientras tanto nosotros vamos a caminar La Habana y vamos a descubrir todas esas cosas que son necesarias reconstruir en este país y que van a llevar muchos años. Y al final de este video lo vamos a entender cuál es la principal cosa que necesita arreglarse en Cuba y que yo creo que va a ser la más compleja. Pero para esto, como les dije, tiene que quedarse hasta el final del video. Y ustedes dirán, Alejandro, pero de nuevo ahí en el parque del Hospital Amejeira, en el parque Antonio Maceo, y es que sí, siempre que vamos a hablar de salud pública aquí en Cuba, pues me gusta comenzar aquí en este lugar, porque bueno, yo creo que es un hospital bastante emblemático de aquí de La Habana, muy reconocido, y que nada, oye, que esto es perfecto para empezar. Hoy no vamos a empezar por el malecón, vamos a empezar por acá, vamos a meternos en las calles de Centro Habana, a ver a dónde nos lleva, a dónde nos lleva el viento. Así vamos a hacer el día de hoy. Bueno, aquí, como siempre les digo, el cuartico está igualito, no ha cambiado nada, prácticamente nada. Bueno, sí, que es más difícil trasladarse cada vez más. Cada día que pasa es más difícil moverse, más difícil ir de un lugar a otro. De hecho, la vez pasada vieron como aquí habían 3 gatos y miren ya el día de hoy como hay personas aquí para trasladarse y es prácticamente imposible. Estos triciclos, como les dije, vienen y van, dan la vuelta. ¿Qué está pasando por ahí por la calle San Lázaro? Hay una grúa ahí, parece que están, bueno, hay un derrumbe o algo parece. Ahí están derrumbando. Vamos a coger para allá. Ya voy a hacer eso, voy a empezar el video por aquí. Este tema que les dije que quería empezar por aquí por el hospital, porque un país empieza a romperse por dentro cuando su gente se enferma y no se siente protegida. Y eso es lo que yo creo que pasa en Cuba actualmente. Sabemos que el sistema de salud pública cubano es muy famoso en el mundo entero. Sí, durante años hemos escuchado una potencia médica, todas esas cosas, los cubanos en cualquier parte del mundo dando su ayuda, cumpliendo misiones internacionalistas, sí, eso estamos cansados de verlo ya, yo creo. Pero es increíble como los cubanos siempre hemos escuchado eso en las noticias, de que si médicos para acá, médicos para allá,
escuchamos como a los cubanos nos felicitan por tener el mejor sistema de salud en el mundo, tenemos que verlo en las noticias, pero la realidad de lo que estamos enfrentando aquí es un poco más compleja que esa. Estamos hablando de que ahora mismo muchos de los servicios de salud han disminuido sus servicios por la falta de médicos. Porque recuerden que hemos atravesado una crisis de migración muy grande y que va a seguir en aumento. Y número 2, por la situación actual de ahora, que han tenido claramente afectar el transporte y todas esas cosas, y que los médicos han tenido que ser reubicados. Muchos cambios se han hecho en muchos centros de trabajo y claramente los hospitales no fueron la excepción. Pero recuerden que la salud se ha visto muy afectada aquí en Cuba, teniendo en cuenta además de que, no es secreto para nadie, de que las personas ya no van a los hospitales. Las personas, ustedes saben que antes, cualquier dolorcito, cualquier cosita, tú ibas al cuerpo de guardia a buscar una solución y después ibas a la farmacia a comprar ese medicamento que te mandaban. Bueno, ya en los cuerpos de guardia, ya en las consultas no te mandan medicinas, porque el médico, ¿para qué va a gastar papel haciendo un método? ¿Para qué va a gastar cuño? ¿Para qué va a hacer algo que cuando sabe que vas a ir a la farmacia no vas a encontrar medicina? Simplemente porque si quieres encontrar medicinas tienes que acudir al mercado negro para obtenerlas a precios muy elevados. Entonces la gente dice, ¿para qué voy al hospital si al final no hay papel? A veces incluso no encuentras ni papel para que te hagan un método. Entonces, ¿para qué vas a ir al hospital si no tiene sentido? Entonces nada, claramente sí, hay hospitales, institutos que sí, a veces hay reactivos, a veces no. Muchas veces pasa eso, que para hacer análisis, para hacer estudios no hay reactivos, aunque hay institutos como este, por ejemplo, el Hospital de Madeira, hospitales más grandes y más importantes, que sí siguen brindando servicios, pero en la atención primaria, o sea, los consultorios y los policlínicos y eso, es... ¡Ay, mi madre! Miren eso, caballero, qué miedo. Es que están demoliendo ese edificio que está ahí. Ay, qué miedo. Y como suena eso lo están tomando ahora, bueno, que hay una cinta en la calle para que nadie pase, todas esas cosas, pero y suena con un estruendo increíble. Imagínense ustedes que eso caiga así en medio de la noche cuando cae un edificio de eso, que hace ¡puf! ¡Uy! Mucho polvo. Bueno, nada, que están tumbando está cerrada la calle San Lázaro aquí. ¿Ves? Está la policía ahí y todas esas cosas. Están tumbando el último piso de ese edificio. Lo están demoliendo. Y por aquí escaleras trabajando, pero hay cantidad de trabajadores de mano de obra y por aquí. Oye, esto es de Telsa. Telsa haciendo labores aquí en Centro Habana. Que ahora estaba viendo en las noticias que estaba pasando, que está haciendo un llamado a las personas porque estaban prendiéndole basura a los basureros, o sea, prendiéndole fuego a los basureros, y estaban muy cerca de los lugares donde estaban las conexiones de la telefonía aquí en La Habana y todas esas cosas. Bueno, ustedes están diciendo a la gente que tuvieran cuidado, que si la basura, que se estaban quemando, en fin, el mar. Miren, estas zonas de aquí están bastante concurridas hoy, a pesar de que es... No, eso no puede faltar. Ya tú sabes. Paciente para la marita delincuente. Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar? Una de las cosas que se necesita reconstruir y que vamos a hablar más adelante, bueno, no, que vamos a hablar ahora mismo en este instante, porque ya les dije el tema de
la salud. Es una de las cosas más principales que hay que reconstruir en Cuba. Pero un cuerpo enfermo casi siempre es reflejo de algo mucho más profundo. Porque después de eso viene el tema de la educación. Que la educación no son solo escuelas abiertas, sino mentes despiertas. Un país sin pensamiento crítico es un país fácil de repetir, pero difícil de transformarse. Y claramente la educación en Cuba ha pasado por tantas etapas que no lograron transformar solo la educación, sino transformar también a las generaciones, a la sociedad. Bueno, yo he sido testigo de eso, mi generación ha sido testigo de eso, que ha sido como una generación de experimentos en el sistema de educación, que he pasado por todas las etapas, ideas que se le han ocurrido a las personas supuestamente para mejorar la educación en Cuba, pero que ha tenido como consecuencia que hoy por hoy ya se están formando profesionales de baja calidad, profesionales con un nivel muy bajo, y no lo digo yo porque lo estoy diciendo, sino porque se ha demostrado, se demuestra en la sociedad, en lo que los jóvenes proyectan, y lo vemos en la cámara, ya saben, no lo digo yo, lo vemos en la cámara, en el día a día de las personas, porque sin duda alguna los jóvenes de hoy son el reflejo de la sociedad, son el reflejo de las transformaciones que se han ido haciendo año tras año, tras año, y en 67 años este ha sido el resultado y se veía venir. Miren, caballeros, yo mi primaria fue con muy buena calidad, de cuando todavía existían maestros, de los maestros viejos, ¿saben? De los maestros bien formados, de esos que había que respetar, y de esos que tu papá le decía, si tienes que darle, le das. Sí, y estoy muy feliz y muy orgulloso de haberme formado en esta generación. Pero después en la secundaria mía, ¿qué pasó? Vino una cosa experimental, la famosa batalla de ideas, cambios experimentales, donde desaparecieron al profesor del aula, pusieron un solo profesor, mi profesor era de química, y pusieron un solo profesor, y las clases eran por teleclases, por videos, donde había un cuartico en la secundaria que había que ir a buscar los casetes de video, y entonces todos los turnos de clase eran por ahí, todas las asignaturas eran por esos casetes. ¿Qué hacíamos nosotros? Como no teníamos profesores, no teníamos a quién preguntarle las dudas, simplemente copiábamos los anuncios, los carteles, las diapositivas que proyectaban para tenerlas en la libreta, para cuando vinieran a revisar. Los exámenes venían de La Habana y los evaluaban ellos mismos. O sea, no era difícil aprobar, no era nada difícil. Entonces, ya ahí empezó el desastre, empezó poco a poco el desastre, quitando profesores presenciales. Luego, ¿qué pasó? Empezaron a quitar los exámenes de ingreso a la universidad. Empezaron a, por ejemplo, ciencias médicas, medicina, que es una especialidad que antes pedía promedio para entrar para estudiar medicina. Ahora mismo, después usted cogía 60 puntos, el mínimo de puntos en los exámenes de ingreso, y usted podía entrar a la universidad a estudiar medicina. Y ahora mismo, usted suspende y usted puede obtener una carrera universitaria. O sea, que ya no estamos hablando de que una persona estudió y cogió pocos puntos. Estamos hablando de que una persona no estudió y salió como le ganaron el examen de ingreso, y con todo eso es capaz de obtener una carrera universitaria. Es increíble. Entonces, el resultado no puede ser esto, no puede ser otro, tiene que ser este. O sea, esta sociedad que estamos viendo se veía venir. Entonces ya los jóvenes ahora mismo pues no tienen ningún interés en... Por eso es que estamos viendo que a los jóvenes muchas veces no les interesa, en cierto sentido, transformar esta sociedad. Y no porque no quieran, sino que lo que están haciendo no lo ven mal. Cómo se comportan no lo ven mal. Ellos entienden que eso es normal, que es así, y es producto de claramente la educación que han recibido a lo largo de todos los años. El periodo especial hizo muchos años en Cuba. La falta de ácido fólico y la falta de magnesio tiene a la gente aquí con mucho daño, la verdad.
Esta es la esquina de San Rafael y Tránsito. Este es Tránsito y... No, este es San Rafael. Este es San Rafael. Este es San Rafael, aquí. Y por eso he pasado varias veces, vaya. Esa esquinita de aquí, lo que pasa es que estoy buscando el nombre de la otra calle que no recuerdo bien. Pero esa esquinita ahí la hemos pasado muchas veces ya. Y siempre es muy concurrida. Mira, está haciendo mucho calor ya. O sea, está fresco. Yo ya siento calor porque estoy caminando. Estaré sin abrigo claramente, por suerte. Pero ya sé, sí, el frío va a ser muy breve y ya se está acabando ya. Porque ya casi viene el mes de marzo y el mes de marzo sí no es frío, ya. Los meses más fríos aquí en Cuba son enero y febrero, casi siempre es mucho más frío. Pero ya ahora empieza la época de... Ya ahora viene el tiempo de lluvia, abril, ya marzo, abril, mayo, empieza la época de lluvia. Pero hoy iba a pasar algo curioso que en Cuba, en la temperatura, un fenómeno poco visto, que íbamos a amanecer con una temperatura bastante fría y de momento, ya en pocas horas en la tarde, la temperatura iba a ser un cambio extremo. O sea que por la tarde, mucha calor. Y es lo que estamos, es lo que se nota ahora. Ya son las 2:35 de la tarde y ya se puede ir sintiendo el cambio de la temperatura. Fíjate, yo no, es que bueno, sí, porque los muchachos ahora, y ya no se le puede decir. Yo recuerdo que en mi tiempo tú no podías dejar de ir a la escuela sin la camisa. Incluso en tiempo de frío, los varones teníamos que usar shorts, era de short. El uniforme de primaria, por ejemplo, era short. Y recuerdo que en tiempo de frío, no es que tú te podías poner otra cosa. Es que si querías ponerte un pantalón, tenía que ser por abajo del short, ir así para la escuela. Si querías ponerte un abrigo, tenía que ser por abajo de la camisa, ir para la escuela. ¿Sabes? Porque eran muy exigentes. Claramente eran tiempos en los que no es que daban tanto uniformes, pero sí era más exigente por el tema y sí era más asequible el acceso a los uniformes a la escuela y todo eso. Ahora no pueden exigir porque el Estado ya no puede garantizar un acceso a los uniformes y a las tallas y todas esas cosas. Entonces no pueden exigirle a los padres ni nada de esas cosas, ¿sabes? Bueno, mira, un triciclo eléctrico arrastrando, remolcando un lado, un lado que vaya, está el caldero al lado de ese, es pobre. Y entonces yo creo que vamos a hablar de otro punto, ya vayan anotando, hablamos ya de, ¿saben? De la salud, de la educación, y cuando la educación falla, el movimiento claramente que se detiene, el movimiento en un país se detiene. Claramente en Cuba y en el resto del mundo el transporte no es solo llegar al trabajo, llegar a la casa, llegar a la vida. Un país que no se mueve termina estancándose también por dentro. Y es por eso que siempre hay que hablar de la situación de transporte, y más ahora, que es mucho más complicada que en días, en meses pasados siempre. Se le ha dicho siempre que en Cuba siempre ha estado malo el transporte. Siempre. Después del año 1959, esto no es nada nuevo. Hemos visto incluso documentales. Hay muchos videos en YouTube que se ven, que es el antiguo noticiero del ICAI, donde se reflejan todos estos problemas en los años 70, 80, 90. Se hablaba ya de todos estos problemas. O sea que esto no es nada nuevo. El problema de la comida, el problema del dinero, el problema de la electricidad, el problema del transporte. Todos esos problemas se están hablando hace tantos años. No es nada de ahora. La gente piensa que esto es de ahora. La gente piensa que esto empezó ahora, que sí no sé qué, que sí las noticias, que sí. No. Estos problemas en Cuba vienen desde siempre. Yo tengo uso de razón, tengo 33 años ya y el transporte siempre ha estado muy malo, caballero. Ahora claramente está mucho peor. Mucho peor porque es inexistente. Ya lo vemos que llevamos ya tiempo, varios videos caminando en las calles de La Habana y no es posible para nosotros ver ningún tipo de transporte público funcionando.
es totalmente inexistente. Entonces, ¿qué ha llevado consigo nuevas medidas que han hecho? Pues la falta de combustible. Que la gente, muchos, no puedan ir al trabajo y han tenido que ser reubicados en centros cercanos a sus casas. Y otros, por ejemplo, porque el que trabaja con el Estado, lo reubican, por ejemplo, muchos trabajadores del turismo que cerraron sus hoteles y les ubicaron en otra cosa, en un trabajo en la construcción, en la agricultura, supuestamente. Esto es en teoría, hay que ver en la práctica si en verdad estas personas fueron reubicadas en un trabajo. Otros lo dejaron trabajando desde su casa, pero también pasa la otra cosa, que es las personas del sector privado, que, por ejemplo, una persona que trabaja en una paladar, en una MIPYME, aquí en Centro Habana, pero vive en Arroyo Naranjo, posiblemente esa persona, esa madre, ese padre, ese joven, ese lo que sea, posiblemente tuvo que dejar su trabajo en la MIPYME porque se le hacía imposible llegar hasta aquí, hasta Centro Habana para trabajar. Entonces esa persona tuvo que tomar la decisión de dejar el trabajo. O sea que ha tenido consecuencias en la mayoría de las casas, en la mayoría de las personas. El transporte ha tenido consecuencias. Claramente, yo creo que un país que paraliza su transporte público es un país que se puede decir que se paraliza totalmente. La gente ahora mismo se está moviendo y esta situación es la prueba de que cada cosa que pasa, cada cosa que se transforma en Cuba, cada cosa que se empeora cada día más, el cubano termina asumiéndolo, entendiéndolo y no buscando una solución, sino diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Saldré caminando. Y es por eso que ya todo el mundo está por salir caminando, señores. Sí. O sea que somos personas que literalmente el trabajo psicológico que nos han hecho los cubanos es tan grande, ha sido tan potente, ha estado tan bien hecho que simplemente somos personas que nos limitamos a hacer lo que tengamos que hacer, a ir de un lugar a otro, que nuestra vida esté dirigida por, ¿sabes? No quiero hablar mucho de este tema, no quiero entrarme mucho, porque lo he hablado muchas veces en estos videos de que al final en todas estas cosas hay un impacto psicológico muy fuerte en los cubanos a través de todos estos años y que se refleja en esto, se refleja en cada una de las cosas que pasan en Cuba, que se transforman todos los días y que los cubanos buscan la manera de seguir sobreviviendo. O sea, que te quita transporte. Yo cambié. Es como... Es masoquismo. Es masoquismo, señores. Vaya, es una palabra muy fuerte, pero... No sé. Fíjate que quiero decir cosas, pero estoy buscando algunas palabras en mi mente para tratar de decirlo de la manera más inteligente posible, de la manera menos directa posible. Pero si tuviera que compararlo con algo, sería básicamente pues masoquismo. Te lo quito, tú vas, tú caminas, tú te buscas la vida, tú, ¿sabes? Y entonces detrás de esto intentamos justificarlo con que estamos resistiendo, con que somos capaces de sobrellevar todas las situaciones, de buscar soluciones a todo, pero al final no son soluciones. Al final lo que está pasando es que nada, chicos, mira, necesito ser feliz, ya, nada. Entonces, mira al final a donde yo voy a parar, a meterme por aquí de nuevo. Y... Ajá. Y esto sin contar que claramente se han detenido servicios básicos. Ya les dije, al final lo mismo que hemos hablado anteriormente. Se han detenido los servicios o se han transformado, se han modificado los servicios de salud, se ha transformado el sistema de educación de Cuba
Y todo esto ha sido a través de transporte, a través de los problemas de transporte. Han tenido que modificar todos. Y todo lo que hemos hablado en este video son factores importantes, muy, muy importantes, porque una sociedad sin salud, sin educación, sin transporte, básicamente es una sociedad que no puede funcionar. Es imposible. Esto en la práctica es imposible. Yo creo que todas las personas dentro y fuera de Cuba estarán de acuerdo conmigo. No existe manera posible, lógica, práctica y con sentido y con inteligencia que en la que un país pueda funcionar sin estos 3 requisitos básicos: salud, educación y transportación. Entonces, funcionando no estamos. Ya, claramente, ya se lo dije al principio del video, es un país que está sobreviviendo. Y aquí voy a entrar a otro punto importante, y es que moverse no sirve de nada si los cubanos no tienen un lugar digno al cual llegar. Y otra de las cosas que es necesario reconstruir en Cuba y que va a demorar años es el tema de la vivienda. Porque reconstruir vivienda no es solo arreglar paredes, es devolver intimidad, privacidad, es devolver el descanso a cada uno de los cubanos que por tantos años se le ha quitado este descanso, no solo físico, sino también mental. El agotamiento mental de los cubanos es muy grande, caballero, es demasiado grande. Porque claramente una cosa lleva a la otra, y es que sin hogar digno no hay estabilidad emocional. Y si la sociedad cubana no tiene un lugar seguro en el cual pueda sentir paz y descansar, pues su conciencia termina reflejando pues el estado emocional de los cubanos. Su nivel de conciencia termina reflejándose en las calles de esta ciudad. Claramente, y voy a poner como ejemplo La Habana, claramente es toda Cuba, pero La Habana ahora mismo refleja, Cuba en general, refleja a la perfección el estado emocional de los cubanos. Así de sencillo. Las personas como viven, piensan. Entonces, es esto. Esto que refleja es lo que los cubanos tienen dentro, es como los cubanos se sienten, es como los cubanos se proyectan, es lo que sueñan, es lo que quieren, es todo eso. Es esto. Yo te lo dije, las sociedades, porque la gente dice: Alejandro, sociedad, sí, caballero, todos somos parte de esta sociedad, de la sociedad cubana, por ejemplo, los que estamos aquí. Sí, porque a mí me han hecho comentarios de que hay gente que me dice: ay, tú no hablas en sentido general porque la sociedad no somos todos. Mire, cuando se dice sociedad, estamos hablando de todo, hasta del perro que vive en la esquina que no tiene dónde comer. Hágame el favor. Entonces, la falta de descanso de los cubanos, vivir con tantas preocupaciones constantes, porque por ejemplo, las personas que viven aquí tienen que dar un lugar donde no hay corriente, donde se le está cayendo el edificio, donde tienen problemas con el agua, donde tienen hijos, y durante toda la vida se han cuestionado y se han preocupado y dicen: este no es el lugar que yo quiero para mis hijos, este no es el techo que yo quiero para mis hijos. Entonces, esto conlleva a eso, a la falta de motivación, a la falta de sueños, a la mediocridad incluso que percibimos en muchos servicios que reciben los cubanos, y que los servicios lo dan, y esto es muy común en los lugares estatales. Quienes dan esos servicios son personas que viven en esta sociedad, que viven en estas calles, que tienen estos problemas. Entonces, si una persona vive en un lugar así, claramente esta situación se refleja en la mediocridad con la que se puede dar un servicio. Por eso vemos trabajadores de la salud, de la educación, trabajadores funcionarios, trabajadores de TESA, oficinas, trabajadores de banco, todas esas cosas que no tienen deseo de trabajar. ¿Entiendes? Y vas y te tratan mal, te tratan con un servicio muy mediocre, ¿saben? Y todo, y claramente es producto de todo esto, de cómo viven esas personas que dan esos servicios. Entonces, se afecta. Para que ustedes vean que una cosa está relacionada con la otra, todo está relacionado. O sea que no es posible que tú tengas una vida así y desconectes de esta vida y vayas y des un servicio, a ver, que también está en la persona, pero
Son muchos factores. Una persona que, por mucho que quiera trabajar con mucha energía, por mucho que quiera a lo mejor decir un trabajo, pero una persona que para llegar tenga que salir de esa situación, caminar estas calles y para llegar a su trabajo tenga que ir caminando porque no tiene transporte, entonces es entendible la calidad del servicio que da. Vaya, es entendible. Vaya, yo ni lo cuestionaría, porque todo es una consecuencia de esto, de cómo vive, de las calles que le toca caminar, de la vida a la que le toca enfrentarse cada día. Es así de sencillo. Entonces, Buen pomo de picante. miren estas calles, yo no sé, hermano, no me estoy metiendo, caballero, se lo juro que yo estoy cogiendo por aquí, por estas calles. No me sé el nombre de estos viajes, de estos barrios. Yo sé que estoy en Centro Habana. Sí, sé que estoy en Centro Habana, pero más allá de eso, yo creo que aquí yo saco la calle Monte, si mal no recuerdo. Pues siempre al final y es algo inconsciente, porque siempre al final salgo a caminar por calles nuevas, pero uno ve, sabe, como que uno se va acercando a los lugares conocidos yo creo que es instintivo, por el tema de sentirse más seguro, de sentirse que está caminando en una zona que conoce, todas esas cosas. Es básicamente por eso yo creo que siempre inconscientemente mi mente me va llevando a eso, a calles que yo conozco. Esta es la calle Monte, que también se ha caminado muchas veces y que ahora mismo no la vamos a caminar de nuevo. Hoy hay mucha actividad en la calle. Fíjense que a pesar de que, fíjense que a pesar de que no hay transporte, de mil cosas, de todo eso, hay actividad en la calle, hay movimiento. Y cuando lo cotidiano es precario, la ciudad entera se vuelve frágil. La infraestructura sostiene lo visible, electricidad, agua, corriente. No hace falta hablar a fondo de estos problemas porque están a la orden del día a día en la vida de los cubanos y de los cuales hemos hablado en cada uno de los videos. La falta de agua, la falta de electricidad, la falta de infraestructura, la falta de todo, claramente influye en el desarrollo, en la calidad de vida de los cubanos y en cómo nos desempeñamos los cubanos en la reconstrucción de Cuba, en la reconstrucción de la sociedad. El trabajo aquí es muy grande, caballero, es muy fuerte. Por eso dejé para el último punto, yo creo que el punto más difícil y más complejo, porque Cuba no se restablece, no se reconstruye. La reconstrucción de Cuba no se trata de dinero, no se trata de incluso de que la gente dice, ay Alejandro, pero dile en tu video, habla de bloqueo y que lo quiten para que tú veas cómo Cuba se levanta, cómo Cuba crece, se desarrolla. Miren, ojalá y la solución de Cuba fuera solo dinero, fuera solo cosas materiales. El daño antropológico en Cuba es tan grande, el daño psicológico en Cuba es tan fuerte que Cuba se va a reconstruir con dinero. Sí, se puede reconstruir, vaya, puede durar unos años, pero lo que sí va a ser muy difícil reconstruir y que incluso pueda, que de hecho pueda no, que va a tomar generaciones y generaciones y generaciones, es el daño mental. Es curar, sanar, reconstruir la mente de los cubanos. Eso no se reconstruye de un día para otro, eso no se reconstruye pasando una escuela, pasando un curso, eso no se reconstruye aquí metiendo rascacielos, ni la gente teniendo dinero. Eso, desgraciadamente, es generacional. Se va construyendo generación en generación y entonces yo creo que incluso las personas que estamos caminando esta calle hoy, la vida no nos va a alcanzar para que podamos decir que se ha podido reconstruir eso. A mí no me va a alcanzar la vida. A ustedes que están viendo este video no les va a alcanzar la vida para ver reconstruida la mentalidad de los cubanos, que sin duda es el daño más grande y más terrible que existe hoy por hoy
en este país. Y el más difícil, ya se lo dije. Eso no tiene discusión ninguna. Décadas de sobrevivir deja huellas. Nos enseñaron a desconfiar, a normalizar lo mal hecho, a callar, a resolver como se puede. Esto no nos hizo peores personas, nos hizo personas heridas. Eso somos los cubanos hoy. Personas heridas, personas frágiles, personas sin fuerza mental, emocional. Caballero, aquí básicamente hay muchas personas que sí, vaya, no voy a decir todo el mundo porque ya se lo dije que no me gusta generalizar, pero básicamente en esta cámara, las personas que se están cruzando, hay muchas personas, no quiero decir la mayoría, pero sí muchas personas que básicamente, simplemente están existiendo, que por sus mentes no hay nada más allá de esto, no hay un proyecto, no hay una idea de reconstrucción, no hay una esperanza, no hay nada. Simplemente hay personas que existen, básicamente existen. Entonces, como les dije hace un rato, el daño antropológico existe, es real, se refleja en todos los aspectos de la sociedad cubana. Es un hecho, no lo estoy inventando yo, se refleja en estas calles, en las paredes, en las personas, en las necesidades de cada uno, en cómo nos movemos, en cómo nos proyectamos, en cómo hablamos, en cómo pensamos, en cómo vivimos. En esas miles de maneras, para donde quiera que mires, en una sociedad se ve reflejado, pues eso, el daño antropológico que ha transformado a Cuba. Y cuando una sociedad vive demasiado tiempo, escuchen esto, sin futuro, pierde referencias morales, espirituales y humanas. Y reconstruir eso no toma meses, caballero, toma generaciones. Va a demorar mucho. La vida no nos va a alcanzar, pero hay muchas cosas que sí, con dinero. Y en unos años, sí, hay cosas que son materiales, ya les dije. El tema mental, el tema de la mente de los cubanos, que es, al final es la esencia de la sociedad cubana, eso está claro, es la raíz de la sociedad cubana. Eso es un tema que sí va a demorar mucho, pero hay temas materiales como de infraestructura de salud, de educación, de transporte, de infraestructura para la calidad de vida del día a día, que eso sí, con dinero se resuelve. Sí, con dinero, una buena gestión, con una buena inversión y con buenas intenciones, con buenas intenciones, todo eso se puede resolver fácilmente. El mundo ha evolucionado mucho. Cuba es parte del mundo y lo que para nosotros parece imposible, ya existe la tecnología en el mundo, existe la infraestructura, que esto lo levantan en 3 días. Ya el mundo está a un nivel, en Cuba estamos a un nivel de que esto lleva aquí años ya, es baratado, pero el mundo, la tecnología, la humanidad se ha desarrollado tanto que en otros lugares esto en 3 días lo levantan. Sí, entonces materialmente, por reconstruir las cosas materiales, créanme que no hay problema. En lo otro sí. En lo otro sí tenemos muchos problemas los cubanos. Siempre termino aquí, no importa. Quería terminar aquí en este lugar ya para entrar en la reflexión final de todo este tema de la reconstrucción de Cuba. Y al final, en esta serie de videos que he hecho de la felicidad, de los sueños, ya seguro van entendiendo poco a poco. Porque ya sabemos qué nos hace felices a los cubanos. Ya sabemos que Cuba es la que soñamos. Ahora también, gracias a este video, sabemos qué tan profundo es lo que hay que reconstruir en este país. Vieron como todo tiene sentido. Vieron como nada está aislado. Como una cosa va llevando a la otra. Reconstruir Cuba no será fácil, no será rápido. Y no será solo tarea de gobiernos, será tarea de cada cubano que decida dejar de sobrevivir y empezar a vivir y a caminar estas calles con conciencia. Porque los países no se levantan cuando cambian las fachadas, se levantan cuando su gente vuelve a creerse digna
de algo mucho mejor. Y yo creo que sí, que la gente merecemos ser dignas de cosas mucho mejores, de una vida más fresca, de una vida menos tensa, menos estresante y de una vida incluso un poco menos dolorosa. Entonces, muchas gracias por acompañarme hasta aquí, hasta el final del video. Caminamos como locos, vimos muchas cosas, pero yo creo que se cumplió el objetivo del video. Yo creo que fuimos viendo punto por punto para al final llegar al punto principal de la reconstrucción de Cuba. Déjame saber tú si estás de acuerdo con estas cosas que son las más importantes para reconstruir en Cuba, y si quieres agregar otras más, déjame saber en los comentarios. Dime tú en los comentarios qué tan difícil crees que sea reconstruir este país. Y como siempre te digo, regálame tu like, regálame tu comentario y suscríbete a este canal. Recuerda que tú eres la única persona que puede hacer posible de que estos recorridos, estos videos y estas palabras valgan la pena y que cada vez lo vean muchas más personas alrededor del mundo. Muchas gracias y los espero en un próximo video para juntos seguirnos sintiendo literalmente cubanos. Hasta la próxima. Nos vemos.